El video de Ángela Aguilar que intentaron borrar y nadie explica por qué apareció durante unas horas en redes y luego desapareció sin dejar rastro, y desde ese momento quedó flotando una sensación incómoda que nadie ha querido enfrentar. ¿Qué tenía ese video para que lo bajaran tan rápido? ¿Quién tomó la decisión de eliminarlo sin dar ninguna explicación? ¿Y qué podía provocar si se quedaba online un poco más de tiempo? Quédate, porque en este video vamos a resolver qué pasó con ese contenido, porque el silencio dice más que cualquier comunicado y que detalles explican por qué alguien prefirió que nunca lo viéramos completo. Hubo un video que apareció, duró lo que dura un parpadeo largo y luego desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido, y desde ese momento algo empezó a oler raro, porque en el mundo del espectáculo las cosas no se borran porque sí, se borran cuando incomodan, cuando no encajan en el plano, cuando alguien, en algún despacho silencioso, decide que eso no debía ser visto todavía, o peor aún, que no debía ser visto nunca. Durante años nos han acostumbrado a que todo se explique, a que cada error tenga su comunicado, cada polémica su excusa y cada paso en falso su justificación cuidadosamente redactada. Pero esta vez no pasó nada de eso. No hubo aclaración, no hubo disculpa, no hubo un simple "fue un error técnico". Solo un silencio tan limpio, tan absoluto, que terminó haciendo más ruido que cualquier escándalo. Y cuando el silencio grita, conviene escuchar. El contexto importa, y mucho. Ángela Aguilar no es cualquier artista, no es una cantante más perdida en el mar de algoritmos y tendencias fugaces. Es una figura construida con precisión quirúrgica, heredera de un apellido pesado, de una narrativa de tradición, talento joven y orgullo nacional que durante años fue cuidada como una porcelana fina. Cada aparición pública, cada entrevista, cada gesto en el escenario forma parte de una imagen que no se improvisa. Por eso, cuando algo se sale del guión, aunque sea por segundos, las alarmas se encienden. Y eso fue exactamente lo que pasó con este video. No era un clip escandaloso en el sentido clásico, no había gritos, no había insultos, no había declaraciones explosivas. De hecho, si uno lo miraba rápido, podía parecer un contenido más, uno de esos fragmentos que hoy se suben y se olvidan mañana. Pero el problema nunca fue lo evidente, sino lo que se intuía entre líneas, lo que se escapaba en los silencios, en las pausas incómodas, en una mirada que no estaba ensayada del todo. Quienes alcanzaron a verlo completo coinciden en algo muy curioso. No recuerdan tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo. La postura corporal, el tono contenido, una frase que parecía empezar con una intención clara y terminar en otra muy distinta. Como si alguien hubiera querido decir algo, pero se hubiera dado cuenta demasiado tarde de que no era el lugar, ni el momento, ni el mensaje adecuado. Y ahí está la clave, porque cuando un artista duda en público, aunque sea un segundo, esa duda se vuelve material inflamable. Las redes hicieron lo que siempre hacen. Capturas, grabaciones de pantalla, comentarios multiplicándose a velocidad absurda. Algunos preguntaban qué significaba ese gesto, otros aseguraban que era una señal, otros simplemente intuían que ese video no iba a durar mucho. Y no duró. De repente, refrescabas la página y ya no estaba. El enlace muerto. El contenido eliminado. Y lo más extraño de todo es que nadie salió a decir nada. Normalmente, cuando un video se baja rápido, hay dos caminos habituales. El primero es el error, alguien se equivocó, se subió algo antes de tiempo, se borra y listo. El segundo es la polémica, el contenido genera rechazo, se pide disculpas, se explica el contexto y se sigue adelante. Aquí no pasó ni una cosa ni la otra. Fue como si el video jamás hubiera existido, y esa estrategia, lejos de apagar el fuego, suele echarle gasolina. Porque el público no es tonto, y menos el público que sigue de cerca a las figuras mediáticas. Cuando algo desaparece sin explicación, la mente empieza a trabajar sola. ¿Qué tenía ese video que no debía verse, a quien podía incomodar, qué lectura se quería evitar? Y en este punto conviene aclarar algo importante. No hace falta que un contenido sea explícito para ser problemático. A veces basta con que rompa el relato oficial, con que muestre una grieta, con que deje ver que detrás de la imagen perfecta hay tensión, cansancio o contradicciones. En los últimos meses, la figura de Ángela Aguilar ha estado bajo una lupa constante. Comparaciones, debates, bandos enfrentados, análisis interminables de cada paso que da.
No es un momento neutro, no es un terreno estable. Es un escenario donde cualquier detalle se amplifica y se interpreta. En ese contexto, un video aparentemente inocente puede convertirse en una bomba de relojería. Algunos usuarios que lograron guardar fragmentos hablan de una frase que quedó inconclusa, de un corte brusco que no parecía casual. Como si el video hubiera sido editado a toda prisa, o como si alguien se hubiera dado cuenta, demasiado tarde, de que esa versión no debía publicarse. Y aquí aparece una pregunta incómoda, de esas que no suelen gustar en los equipos de imagen. Si el video no decía nada importante, ¿por qué borrarlo? Y si decía algo importante, ¿por qué publicarlo en primer lugar? Hay decisiones que se toman en segundos y se pagan durante semanas. En la industria del entretenimiento, el control del mensaje es casi una obsesión. No se deja nada al azar, o al menos se intenta. Por eso, cuando algo se cuela, cuando algo escapa al filtro, la reacción suele ser rápida y silenciosa. Se borra, se tapa, se sigue adelante como si nada. El problema es que Internet no funciona así. Internet tiene memoria, y además tiene curiosidad. Una curiosidad insaciable. Cada cosa que se intenta ocultar se vuelve automáticamente más atractiva. Es como decirle a alguien que no mire por una cerradura. Puede que no tuviera intención de hacerlo, pero ahora no puede pensar en otra cosa. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. El video borrado se volvió más interesante que si hubiera seguido online acumulando vistas normales. Empezaron a circular teorías, como siempre. Algunas más sensatas, otras directamente disparatadas. Que si fue una publicación prematura, que si hubo presión externa, que si el contenido podía reavivar una polémica reciente, que si alguien decidió que no era el momento adecuado para ese mensaje. Ninguna confirmada, ninguna desmentida. Y en ese limbo es donde las historias crecen. Conviene detenerse un momento y pensar con frialdad. No todo video borrado es una conspiración, no todo silencio es una confesión. Pero tampoco todo es casualidad. En un entorno tan controlado, tan medido, tan calculado, los errores suelen tener consecuencias inmediatas. Y aquí la consecuencia fue borrar y callar. Una decisión que dice mucho sin decir nada. El lenguaje corporal, ese gran delator que ningún comunicado puede corregir, fue uno de los puntos más comentados. Porque las palabras se pueden editar, pero los gestos no siempre. Una mirada que se desvía, una pausa más larga de lo normal, una respiración contenida. Son detalles pequeños, casi invisibles, pero que en conjunto cuentan una historia distinta. Una historia de incomodidad, de tensión, de algo que no estaba del todo alineado con el discurso habitual. Y ahí es donde muchos empezaron a preguntarse si ese video mostraba una versión menos filtrada, menos pulida, más humana. Y si era así, quizá ese fue su mayor problema. Porque la imagen pública de un artista no siempre tolera demasiada humanidad cuando el contexto es adverso. A veces se prefiere el silencio a la autenticidad, porque la autenticidad no siempre se puede controlar. Si has llegado hasta aquí y todo esto te está haciendo pensar más de la cuenta, aprovecho para decirte algo. Suscríbete al canal, porque este tipo de historias, las que no vienen con comunicado oficial ni versión cerrada, son las que realmente vale la pena analizar con calma. Y lo que viene después de este caso es todavía más revelador. Volvamos al momento exacto en que el video desaparece. No hubo aviso previo, no hubo transición. Simplemente dejó de estar. Y eso, para muchos, fue la confirmación de que algo no encajaba. Porque cuando un contenido se baja de forma tan rápida, alguien tomó una decisión urgente. Y las decisiones urgentes rara vez se toman por capricho. Hay un factor que no se puede ignorar, y es el timing. Este episodio ocurre en un momento especialmente sensible, cuando cualquier gesto se interpreta como una toma de posición, cuando cada palabra se pesa en una balanza invisible. En ese escenario, un video ambiguo puede ser más peligroso que uno claramente provocador. Porque la ambigüedad deja espacio a la interpretación, y la interpretación no se puede controlar. El público empezó a reconstruir el contenido a partir de recuerdos, de fragmentos, de comentarios. Una especie de teléfono descompuesto digital que, paradójicamente, terminó fijando la idea de que ese video tenía algo especial. Algo distinto. Algo que no encajaba del todo en el relato que se venía sosteniendo.
Y cuando un relato se quiebra, aunque sea un poco, la grieta se agranda sola. Desde el punto de vista de la estrategia de imagen, borrar el video fue probablemente la opción más segura a corto plazo. Pero a largo plazo, dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Qué iba a provocar ese video si se quedaba online? ¿Qué lectura se quiso evitar? Porque si no provocaba nada, no hacía falta borrarlo. Y si provocaba algo, entonces ese algo es lo realmente interesante. Hay quienes sostienen que el problema no fue el contenido en sí, sino el momento. Que en otro contexto, ese mismo video habría pasado desapercibido. Y puede que tengan razón. El significado de un mensaje cambia según el clima que lo rodea. Una frase neutra puede volverse polémica si cae en el momento equivocado. Y aquí, todo indica que el momento era especialmente delicado. También hay que considerar el factor humano. Detrás de cada cuenta, de cada publicación, hay personas tomando decisiones. Personas que pueden equivocarse, dudar, reaccionar de forma impulsiva. No todo responde a un plan maestro. A veces alguien sube algo convencido de que está bien, y minutos después otra persona piensa lo contrario. Y en esa tensión interna, el contenido se va. Pero incluso si esa fue la explicación más simple, el resultado fue el mismo. El video borrado se convirtió en un símbolo. En una especie de fantasma digital que todos comentan pero pocos vieron completo. Y los fantasmas, ya se sabe, siempre alimentan historias más grandes que la realidad. Lo interesante de este caso no es tanto el video en sí, sino lo que revela sobre el momento que atraviesa la figura pública de Ángela Aguilar. Un momento en el que cualquier desliz se amplifica, en el que el margen de error es mínimo, en el que la estrategia parece ser cerrar filas y controlar cada mensaje con aún más cuidado. Y eso, inevitablemente, genera tensión. El silencio posterior fue tan pulcro que casi parecía ensayado. Ninguna mención, ninguna referencia, ningún intento de redirigir la conversación. Simplemente seguir adelante. Pero el público no siempre acompaña ese ritmo. A veces se queda atrapado en el punto donde algo se cortó de golpe. Y ese corte abrupto deja huella. Este tipo de episodios nos recuerdan que la imagen pública no es un bloque sólido, sino una construcción frágil, hecha de percepciones, emociones y expectativas. Basta un pequeño movimiento fuera de lugar para que todo tiemble. Y cuando tiembla, la reacción suele ser apretar el botón de borrar. Si todo esto te resulta tan fascinante como inquietante, dale al botón de suscribirte. Porque estas historias no suelen aparecer en los telediarios, ni se explican en comunicados breves. Se entienden observando los detalles, los silencios, las decisiones que se toman fuera de cámara. La pregunta final sigue ahí, intacta. ¿Qué iba a provocar ese video si se quedaba online? Quizá nunca lo sepamos con certeza. Quizá dentro de un tiempo, cuando el contexto sea otro, alguien lo mencione de pasada, como una anécdota sin importancia. O quizá quede como uno de esos misterios pequeños pero persistentes que acompañan a las figuras públicas durante años. Lo que está claro es que borrar no siempre significa olvidar. A veces significa exactamente lo contrario. Significa señalar sin querer. Y en este caso, el gesto de borrar fue más elocuente que cualquier palabra que pudiera haberse dicho en ese video. Porque cuando algo desaparece sin explicación, la historia no se termina. Recién empieza. Porque cuando algo desaparece sin explicación, la historia no se termina. Recién empieza. Y empieza precisamente en ese punto incómodo donde nadie quiere profundizar demasiado, donde se prefiere mirar para otro lado y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero ahí es donde este caso se vuelve interesante, porque no estamos hablando solo de un video borrado, sino de una señal, pequeña pero clara, de que algo no salió como estaba previsto. En el mundo del entretenimiento, borrar contenido es una decisión que no se toma a la ligera. No es solo apretar un botón. Implica asumir que ese contenido ya no está bajo control, que alguien lo vio, lo interpretó, lo comentó. Implica aceptar que el relato ya se movió, aunque sea a unos centímetros, y que ahora toca intentar reencauzarlo. Y eso, en una figura pública tan observada, no es un detalle menor. Lo curioso es que este episodio no encaja del todo con el patrón habitual de crisis mediática. No hubo ataque directo, no hubo tendencia negativa masiva, no hubo un linchamiento digital inmediato que obligara a reaccionar.
El video se borró antes de que todo eso ocurriera, como si alguien hubiera detectado el riesgo antes de que explotara. Y ese antes es clave, porque sugiere prevención, no reacción. Eso nos lleva a pensar que el problema no fue lo que el público dijo, sino lo que podría haber dicho. El potencial de interpretación, la posibilidad de que ese contenido se leyera de una forma no deseada. En comunicación, a veces el mayor peligro no está en el mensaje explícito, sino en las lecturas que habilita. Un gesto ambiguo, una frase abierta, un silencio mal ubicado pueden generar más debate que una declaración contundente. También hay que entender el momento emocional del público. Cuando una figura está bajo escrutinio constante, cualquier material nuevo se analiza con lupa. No se consume de forma neutral. Se busca confirmar sospechas, reforzar opiniones previas, encontrar pistas. En ese clima, un video que no encaja perfectamente en el discurso esperado puede convertirse en combustible. Y quizá alguien lo vio venir. Otro elemento que no se puede ignorar es la velocidad. Todo pasó demasiado rápido. Publicación, visualizaciones iniciales, comentarios incipientes y borrado. No dio tiempo a que se armara una narrativa alternativa. Eso refuerza la idea de una decisión interna, tomada puertas adentro, más que de una respuesta al ruido externo. Como si el contenido hubiera activado una alarma que solo algunos podían escuchar. Desde fuera, puede parecer exagerado analizar tanto un simple video eliminado. Pero en realidad, estos pequeños episodios dicen mucho más que las grandes polémicas. Porque las polémicas suelen venir acompañadas de discursos preparados, de posturas oficiales, de versiones claras. Aquí no hubo nada de eso. Solo una ausencia. Y la ausencia, cuando es inesperada, se convierte en información. Este tipo de situaciones también dejan ver la tensión constante entre autenticidad y control. Mostrar demasiado puede ser riesgoso. Mostrar muy poco, también. Encontrar el equilibrio es cada vez más difícil, sobre todo cuando el público percibe cualquier desliz como una grieta por donde asomarse. Y quizá ese video, sin quererlo, abrió una rendija que alguien decidió cerrar de inmediato. Al final, lo que queda no es el contenido, sino la sensación. La idea de que algo se quiso decir y no se dijo. De que algo se mostró y luego se retiró. Y esa sensación acompaña a la figura pública mucho más tiempo que el propio video. Porque aunque el archivo ya no esté disponible, la pregunta sigue ahí, rondando, esperando una respuesta que probablemente nunca llegue de forma directa. Y tal vez ahí esté la lección más interesante de todo esto. En una era donde todo se graba, se comparte y se archiva, intentar borrar algo no siempre elimina su efecto. A veces lo amplifica. A veces lo transforma en mito. Y a veces, como en este caso, lo convierte en un pequeño misterio que revela más sobre el momento, la estrategia y las tensiones internas que cualquier declaración oficial cuidadosamente redactada. Porque al final, en el espectáculo como en la vida, lo que se intenta ocultar suele ser tan revelador como lo que se decide mostrar. Y este video, precisamente por haber desaparecido tan rápido, terminó diciendo mucho más de lo que quizá decía cuando estaba online.